Muy bien, vamos a explicar entonces el procedimiento para trabajar las últimas 4 columnas de esta hoja de 10. Esta es la segunda parte de cómo elaborar la hoja de 10 columnas. Bueno, en primer lugar, debemos de tomar en cuenta que en el video anterior únicamente se explicó hasta donde tenemos balance ajustado. Ahora vamos a trabajar el resto de las columnas. Para trabajar las demás columnas vamos a tomar en cuenta únicamente la columna o las columnas que indican balance ajustado. Y como se mencionó anteriormente, también a este se le llama saldos ajustados. Veamos entonces. Caja y bancos. Bueno, caja y bancos lo clasificamos como activo porque son valores. Compras constituye un gasto, por lo tanto es pérdida. Mercadería. Aquí quiero hacer énfasis en algo. Tenemos 29,100 que constituye un costo, viene a formar parte del costo de ventas de un producto porque este producto ya se vendió, por lo tanto, por eso se clasifica en la columna de pérdida. En cambio, tenemos otra cantidad acá, que es el inventario final. El inventario final de mercadería no constituye costo, por lo tanto debe de registrarse en la columna de ganancia, pero a su vez también debe registrarse en la columna de activo porque son existencias. ¿De dónde obtenemos nosotros los 33,000 quetzales que se ven en pantalla? Bueno, en el enunciado anteriormente se había indicado que tenemos ajustes para elaborar. Sin embargo, también existe el número 5 que dice inventario final de mercadería, que es 33,000 quetzales. Este inventario final de mercadería viene a ser la existencia al final del año, es decir, al 31 de diciembre. Por lo tanto, en nuestra hoja de trabajo se debe de registrar entonces el inventario final en la columna de ganancia, pero también en el activo porque es existencia. Luego tenemos el resto de cuentas que ya solo van en una columna. Por ejemplo, clientes que es activo, material de empaque que es activo, porque son bienes, clientes es un derecho, publicidad pagada por anticipado es un derecho, es activo, mobiliario y equipo es un bien activo, alquileres pagados anticipados y seguros son activo ambas cuentas porque representan un derecho para la empresa. También tenemos ahora la otra cuenta que es préstamos bancarios, pero préstamos bancarios es una deuda, por lo tanto se clasificó en el pasivo. Vamos a ver el resto de las columnas. Para ello vamos a ocultar algunas filas, o vamos más bien dicho a ver el resto de las cuentas. Veamos la cuenta que sigue. Nos quedamos entonces en préstamos, luego equipos de computación, que es un bien, es activo. Documentos por cobrar es un derecho, es activo. Proveedores es una deuda que tenemos con otras empresas, es pasivo. Vehículos es un bien que es activo. Ventas debe de registrarse en la columna de ganancia porque es una utilidad, es una ganancia más bien dicho. Devolución y rebaja sobre compras es una cuenta que genera ingreso a la empresa porque se está devolviendo un producto y a cambio se está recibiendo dinero, por supuesto. Representa un ingreso, por lo tanto es ganancia. Luego tenemos los sueldos. Los dos sueldos, tanto de oficina como sala de venta, constituyen pérdida, por lo tanto van en esta columna. Gastos sobre compras también es pérdida. De hecho, en contabilidad, todas las cuentas que indiquen gastos son pérdida, a excepción de 3 cuentas: gastos de organización, gastos de instalación y gastos de constitución. Estas que acabo de mencionar no son pérdidas, sino que son activos. De ahí todas las cuentas que digan gasto sobre compras o gastos sobre ventas o gastos generales o gastos varios constituyen pérdida para la empresa y como tal se debe de clasificar en esa columna. Continuemos con el resto de las cuentas. Tenemos entonces que después nos aparece la cuenta capital autorizado. Bueno, el capital autorizado en la hoja de 10 columnas se clasifica en la columna del pasivo, aunque todos nosotros sabemos que esto
pertenece al patrimonio de una empresa. Depreciación vehículos. Todas las depreciaciones en contabilidad deben de clasificarse como pérdida porque es el desgaste físico que sufren los bienes por el uso o por el tiempo. Por lo tanto, constituyen pérdida. Depreciación mobiliario y equipo, sala de ventas, depreciación equipos de computación, son pérdida. Observen bien dónde se clasificó. Ahora tenemos las otras cuentas que se parecen un poco. Sin embargo, las depreciaciones acumuladas en contabilidad se clasifican en esta hoja de 10 columnas como pasivo. Sin embargo, el nombre correcto en contabilidad para estas cuentas, que son depreciaciones acumuladas e inclusive amortizaciones acumuladas, se les conoce como cuentas reguladoras del activo porque vienen a regular el valor o a disminuir el valor de un activo. Muy bien, continuemos entonces con la clasificación de cuentas. Tenemos ahora seguros vencidos. La cuenta seguros vencidos es una cuenta de pérdida. De hecho, todas las cuentas que indiquen vencido o consumido constituyen una pérdida. Cuentas incobrables, como su nombre lo indica, es algo que no se puede cobrar y por lo tanto constituye una pérdida. La estimación para cuentas incobrables es una cuenta de pasivo. En contabilidad, las cuentas que indiquen estimación o reserva se clasifican como pasivo. Y por último tenemos material de empaque consumido. Todo lo que es consumido es porque se utilizó y por lo tanto constituye una pérdida para la empresa. Muy bien, aquí terminamos de clasificar las cuentas de acuerdo a su naturaleza. Ahora vamos a ver cómo se trabajan las últimas filas para que cada columna cuadre como debe de ser. En primer lugar, lo que se debe de trabajar es sumar la columna de pérdida y de ganancia y a eso se le llama suma de resultados y va en esta fila. Abajo de la columna de pérdida tengo 438,609.98, que es la suma de todas las cantidades que nosotros clasificamos anteriormente. En la columna de ganancia tenemos 686,000, que viene a ser la suma de ventas, devolución y rebaja sobre compras y el inventario final de mercadería. Y nos da 686,000 quetzales. Notemos que siempre hay una cantidad mayor que la otra. Normalmente en contabilidad las columnas no van a dar exactamente lo mismo en la columna de resultados. La columna de ganancia por lo regular va a ser mayor a la de pérdida. ¿Por qué razón? Porque normalmente en las empresas al final del cierre o el ejercicio contable tiene que haber una utilidad. En este caso, se hace la resta entre 686,000 quetzales y 438,609.08 y esa cantidad resultante es 247,390.92. ¿Cómo se le llama a esta cantidad? Se le llama ganancia preimpuesto. En contabilidad, entonces, hacemos la resta entre la columna de pérdida y ganancia y la cantidad obtenida se debe de colocar en la columna que haya sumado menos. Es decir, en este caso, la columna que sumó menos fue la de pérdida, con el objetivo que ambas columnas ya den exactamente lo mismo. Muy bien. Pueden notar también que las cantidades tienen número, o más bien dicho, las cuentas tienen número. Observemos la cuenta número 31. Después de la cuenta número 31, vienen dos filas que no tienen numeración. Eso significa que no son cuentas. Suma de resultados no es una cuenta y ganancia preimpuesto tampoco. Sin embargo, la cuenta número 32 es una cuenta resultando de multiplicar el 25% de la ganancia. Cuando una empresa obtiene ganancia, se debe de pagar un impuesto del 25% y ese impuesto del 25% se va a calcular sobre la ganancia, no sobre la columna de ganancia, sino que sobre la ganancia preimpuesto.
lo que significa que nosotros debemos de calcular 247.390.92, lo multiplicamos por el 25% y el resultado, como es un impuesto que se debe de pagar, se va a escribir en la columna del pasivo. Al realizar ese cálculo se coloca 61.847.73. Luego tenemos otra cuenta que se llama reserva legal. La reserva legal no es un impuesto, es una cantidad que deben de reservar las sociedades mercantiles y esto está tipificado en el Código de Comercio, el cual es un 5% lo que se tiene que reservar sobre la ganancia. Para obtener la cantidad del 5% se va a proceder de la siguiente manera. En primer lugar, se toma como base esta cantidad que es 247.390. Bueno, esa cantidad la vamos a señalar correctamente. Esta es nuestra ganancia. Le vamos a restar el impuesto que ya se calculó. A la hora de restar, el resultado que obtengamos de esa resta lo vamos a multiplicar por el 5%. Y ese 5% se llama reserva legal y lo colocamos en el pasivo. Es una reserva que se debe de mantener dentro de la empresa, por lo tanto viene a constituir también parte del patrimonio de una empresa porque representa una reserva que se va a mantener dentro de la empresa. Aquí en la hoja de 10 se clasifica como pasivo. Bueno, y al final tenemos la ganancia post impuestos, significa ganancia después del impuesto. ¿Cómo obtenemos esa cantidad? A la ganancia que ya tenemos acá, 247.390.92, le vamos a restar las dos cantidades que ya se calcularon previamente. El impuesto sobre la renta, que fue el 25%, y también le vamos a restar esta otra cantidad que es la reserva legal. También se resta. El resultado obtenido de haber hecho la resta nos va a dar la ganancia post impuesto, también conocida como ganancia neta, 176.266.03. Como pueden observar, después de haber anotado las tres cantidades que se están señalando, el ISR, la reserva legal y la ganancia post impuesto, después de haber colocado esas cantidades, se procede a hacer la suma de las cuentas que están en el activo y me dio 514.300. Al hacer la suma de las cuentas del pasivo, también con las cuentas que se acaban de agregar, nos debe dar 514.300. Si no diese lo mismo, seguramente se cometió algún error de cálculo o se clasificó una cuenta en una columna que no corresponde. De esta manera, entonces, es como se cuadra la hoja de 10 columnas.